Familias fuertes y estables forman individuos sanos y libres, que constituyen una sociedad de bendición. Te invito a que juntos exploremos cómo edificar a la familia de acuerdo al diseño de Dios. Yo soy Daisy Montera y creo que los mejores regalos son programas para conectarte, sentir, crecer y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Acompáñame y participa. Muy buenos días, tengan todos. Le doy gracias a Dios por esta plataforma que nos permite no solamente comunicar y dar herramientas, sino también poder servir de portavoz y a tantas personas que pueden estar queriendo transmitir ese mensaje de paz, ese mensaje de sanidad. Y hoy tenemos un maravilloso programa. Así que si tú estás allí en tu carro, donde estás trabajando, o estás en tu casa, por favor, pon atención. Este mensaje es especialmente para ti y este programa está dirigido desde el más pequeño hasta el más grande. Y hoy nos acompaña nuestra amiga, mentora, ministro Pilar García. Buenos días, Pilar. Hola, Daisy, bendiciones. Qué bueno poder estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Es una bendición. No, es increíble. Créeme, Pilar, que para mí es un honor. Pilar, la conozco. Para mí, de verdad que va a ser muy fácil, pero también muy difícil. Las dos cosas. Son sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque Pilar la conozco desde hace un poco más de 14 años, Pilar. 14, casi 15 años conociéndola. Y hoy puedo decir que Pilar es un libro abierto, porque por mucho tiempo, tal vez muy poco la conocíamos, pero en el 2020 pasó algo en la vida de Pilar y ella nos va dentro de un rato a exteriorizar qué pasó en el 2020, que ahora podemos conocerla un poco más. Y este programa lo hemos titulado ¿Cómo sanar nuestra alma? Sabemos que como seres humanos somos emocionales, ¿sí? Somos realmente tripartitas. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma es donde residen esas emociones. Y nosotros esas emociones las podemos llevar a sentimientos que nos pueden acompañar por lo largo de nuestra vida y que sea esas emociones que hemos recibido, negativas o positivas, van a tener consecuencias en nuestras acciones, van a tener consecuencias en la persona que hoy yo soy, en la persona que yo hoy me manejo, me identifico. Así que es bien importante poder nosotros reconocer qué emociones tenemos en nuestra alma y cómo está afectando eso en nuestros sentimientos. Y para eso hemos invitado a Pilar García y ella nos lo va a hablar desde la perspectiva de Huecos del Alma. Huecos del Alma, un maravilloso libro que para mí es como ese bebé de Pilar García y por eso les comenté, esto fue realmente el nacimiento del 2020 y queremos saber un poco más, Pilar, de cómo nace Huecos del Alma. Fíjate que siempre la gente ha tomado las situaciones adversas como algo negativo, pero mira lo que produce la cuarentena. Sí. Un tiempo de pandemia, ¿no? Que sabemos que muchos negocios nuevos se abrieron, gente emprendió tantas cosas nuevas y fue el tiempo en que Dios habló a mi corazón, me lo mostró tal cual y me mostró la portada del libro y todo en una madrugada y jamás me imaginé, dado que yo ya había recibido una palabra hacía años de que iba a hacer libros, pero la verdad nunca le presté atención y esa mañana el Señor como a las 5 de la mañana me mostró la portada y yo dije, ¿y eso qué significa? O sea, nunca me imaginé que fuera un libro de mi autoría, ¿verdad? Pero en ese libro estaba mi fotografía. Entonces yo de alguna manera entendí que era un libro mío, pero o sea, no le entendí el mensaje al Señor como hasta los 3 días que una persona me llama y me dijo, ¿cómo estás? Y le digo, bien. Y me dice el padre que cómo va el libro.
Entonces en ese momento me cae el 20 y recuerdo lo que el Señor me había mostrado y le digo, ¿qué libro? Y dice, Wow. el Padre ya me habló que tú lo vas a hacer, aquí están los datos de la editorial, empieza. Y Dios mío, o sea, cuando tú quieres hacer algo, todo lo vas a poner sin que tú hagas un esfuerzo, pues. Si sabes que viene porque viene de Dios, porque no estás haciendo nada tú para avanzarlo ni lograrlo. Así es. Y así, Y, así nació. y fíjate, siempre el título de un libro tiene mucho que ver con el contenido, ¿sí? Y nos identifica y no solamente con lo que nosotros estamos plasmando, sino que también tiene una connotación de que pueda llamar la atención para ese lector, ¿verdad? ¿Qué significa Huecos del Alma? Fíjate que Huecos, bueno, número uno, Huecos estaba escrito en la portada. O sea, fue Dios el que me dio ese nombre, Huecos del Alma. Uh-huh. ¿Verdad? Pero cuando empecé a ahondar un poquito más en lo que Dios realmente quería, es eso, o sea, en nuestra alma, en lo más interior, tenemos huecos. Y no es que llegamos a Cristo y esos huecos se borraron, no, van a permanecer ahí por siempre. Van a estar allí porque es lo que hacen, lo que tú eres hoy, es tu esencia. El problema es de que están llenos. Exacto. Fíjate que cuando yo lo vi que tú nos invitaste a ese lanzamiento, ¿verdad? Y que fue por Zoom, gracias a Dios por estas plataformas que nos permitieron en el 2020 y todavía nos siguen permitiendo estar conectados, Zoom, Messenger, la radio, Facebook. Y cuando yo escuché Hueco, fíjate que lo primero que me vino a la mente fue vacíos. ¿Sí? Yo, y más cuando veo la portada, pero créeme, y yo no sé si, bueno, los que están escuchando ¿verdad? Es una portada de un hueco y está así como que entra en ese hueco una luz y al final de la luz tiene un árbol como que en medio de una pequeña islita, pero ese árbol está floreciendo. ¡Qué hermoso! Y aquí yo lo puedo mostrar en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Y también está en la promoción, si lo ven. Y de hecho, este libro, yo sé que lo tenía para decirlo al final, pero lo podemos conseguir también en Amazon. Pilar, fíjate que cuando yo empecé a leer el libro, y gracias porque me lo gané. Me lo gané, no me lo gané por ser amiga de más de 14 años, me lo gané porque ella hizo una pregunta y fue así como una rifa. Pusiste atención en la clase. Y puse atención, yo dije, no, yo me lo quiero ganar. Y fíjate que lo que me llamó la atención fue que hay una particularidad en tu libro y es que los capítulos tienen un nombre, pero esos nombres está ligado a una vivencia, ¿sí? Y para los que están aquí escuchando, un ejemplo, hay el capítulo 1 dice marcada por el cielo, el capítulo 2 la manzana con caramelo rojo, el capítulo 3 acerrín y viruta, y todos tienen que ver, todos estos nombres tienen que ver con un acontecimiento. Te tengo que preguntar algo, Pilar. De este libro, de los 15, ¿verdad? 16 capítulos, para ver, 16 capítulos, sí, que tiene, 17 capítulos, perdón. El que hay 3 capítulos que me llamaron muchísimo la atención y es la manzana con caramelo rojo. Y saben, me llamó muchísimo la atención porque tiene que estar, ese capítulo está ligado muchísimo a tu infancia. Y eso en la experiencia que tenemos, ¿verdad? Tratando con sanidad interior y con herramientas de sanidad. Y sabemos que la mejor herramienta que tenemos es la palabra de Dios. Sabemos que nuestra infancia es tan importante porque esas experiencias vividas que nosotros vivimos, valga la redundancia, en nuestra infancia, determinan la calidad de vida y el comportamiento e identidad de quienes somos como adultos. Así es. ¿Qué fue para Pilar la manzana con caramelo rojo?
Fíjate que yo no sé, cada persona tiene una manera de ver la vida. O sea, dependiendo de tu entorno social, cómo fuiste formado, en fin. Pero cuando de recuerdos se trata, todos, creo yo, una gran mayoría, siempre identificamos algo como, ay, no me gusta ponerme ese vestido de color azul porque pasó algo. Sí, Ay, no me gusta pasar por esa esquina porque una vez vi algo. así es. Ay, no me gusta subirme a un avión porque me pasó tal cosa. O sea, siempre identificamos nuestros recuerdos de acuerdo a un evento, una cosa, una escena, un aroma, una canción. En este caso, para mí, las manzanas con caramelo rojo representan un antes y un después de una inocencia de una niña al despertar al día siguiente con un hueco en el corazón. Y hasta el día de hoy. Hace como una semana entré a H-E-B, iba acelerada a comprar mis verduras y cuando entré, ¡pam!, ahí estaban las manzanas con caramelo. ¡Wow! Y siempre hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué te dice eso? Que ese hueco está ahí, pero está sanado y ya está lleno por la presencia de Dios. Pero siempre me va a llevar mi vista porque tenía muchas cosas que necesitaba ese día, pero cuando vi la manzana fue lo primero. Y aunque ya no me recuerda esa escena, pero es un punto de referencia para mí, ¿verdad? Entonces, para mí la manzana con caramelo rojo representa el primer hueco de mi alma a la edad de 5 años. Y que fue fuerte porque ya había muchas situaciones previas. Entonces, para mí eso fue algo que detonó en mi infancia, algo muy importante que trascendió, imagínate, hasta los 18 años. Y wow. ¿Qué fue eso que detonó y a los 5 años? Fíjate, podemos decir que a los 5 años ya tienes conciencia, o sea, ya recuerdas a esa edad. De hecho, mi hija mayor recuerda a los 2 años y medio su abuelo murió y ella eran 2 años y medio y ella lo recuerda. Y tal vez muy vagamente, pero la consecuencia de esa emoción se traduce en sentimientos que los va albergando y tal vez entonces lo que vive hoy más en día es el sentimiento que le produjo esa emoción. ¿Qué le pasa a Pilar a los 5 años? ¿Qué suceso marcó su vida a los 5 años? Fíjate que hago memoria en ese día y ese día tenía tanta ilusión por ver a mi mamá, porque mi mamá pasaba mucho tiempo trabajando, casi no la veía. O sea, la veía menos de 1 hora por la mañana cuando me llevaba al kinder y luego ya la miraba hasta muy, muy tarde, 10, 11 de la noche cuando yo estaba dormida. Solo medio recuerdo que llegaba a mi cama, me daba un beso y me decía, ya vine. Y esa era toda la relación que hubo por muchos años. Pero ese día ella prometió estar conmigo. Entonces, olvídate, yo hice todo en mi mente, un esquema de todo lo que yo iba a hacer. Imagínate, una niña de 5 años, o sea, vas a tener a tu mamá toda la tarde para ti o por lo menos un par de horas más. Pero tú te das cuenta, la lectura del libro, eso no sucedió y la frustración fue muy, pero muy fuerte, que duró por muchos años. Yo puedo decir que ahí nació realmente una falta de perdón, que fue evolucionando y escalando hasta convertirse en un montón de sentimientos, amargura, rebeldía, tantas cosas en mi adolescencia pero creo que el origen estuvo allí ese día. Y fíjate que yo tuve el honor, Pilar, de que a través de ti me presentaras a tu bella madre. Y para mí fue Finita una mentora, una mujer muy sabia de la cual si yo tenía una necesidad de consejo como mamá, yo recorría a Finita. Y sabemos que ella, la ausencia que tú viviste por parte de ella era porque estaba trabajando, pero estaba trabajando en el ministerio, porque Finita era casi como una pastora, ¿verdad? Sí. O sea, que no era que estaba ausente porque no quería estarlo, porque estaba en una fiesta, porque estaba en el ministerio. Correcto, una mujer en el ministerio de tiempo completo, de 7 de la mañana y sin reloj, puedo decir. De hecho, mi papá le decía muchas veces, ya llévate tu cama, ya duerme ahí, porque pues ella
era muy eficiente porque no solamente hacía trabajo secular, sino espiritual al mismo tiempo. Entonces eran ambas cosas y la absorbía, ¿verdad? Y yo entiendo ahora como ministro también y lo puedo ver, ¿verdad? De cómo muchos ministros se dan de lleno a sus congregaciones, las aman, están para ellos a tiempo completo, pero siempre hay alguien que paga un precio de sacrificio y es la familia. Sí, fíjate que eso es muy cierto. Yo tuve la oportunidad, Pilar, así como tú ahorita estás abriendo tu corazón a través de este libro de Huecos del Alma, también he podido ver personas que hasta han podido rechazar el Evangelio, naciendo de cunas, como decimos, cunas cristianas, sus padres en la iglesia, sus padres pastores, ministros, consejeros, eh, que lamentablemente no tuvieron, yo digo que la sabiduría y el discernimiento para saber poder poner límites, ¿cierto? Poner límites. Y yo me gozo de cómo tú acabas de decir que usaste todos esos huecos, pero buscaste la ayuda, porque más adelante nos vas a decir un poco, ¿verdad? Buscaste la ayuda, la conseguiste en los brazos de papá y eso te ayudó a sanar, ¿verdad? Y poder tener una relación mucho mejor y poder hoy tener conciencia y decir, yo no voy a revivir eso, o yo como ministro no voy a sacrificar a mis hijos. Y eso te lo admiro muchísimo, Pilar. Fíjate que a mí en una de las partes del libro, tú dices que siempre veías a las mamás de todos, ¿verdad? Dejándolas por las mañanas, recogiéndolas por las tardes. Siempre estabas tratando de comparar con otros, ¿verdad? Uh-huh. Y te preguntabas, ¿y por qué yo no? Y decías, siempre se lo dije no podías exteriorizar eso a tus padres, pero dice, siempre se lo dije con mi corazón, con mi pensamiento, nunca se lo dije con mis palabras. Muchas veces quise correr tras de ella, tal vez para decirle, mami, no te vayas, o mami, búscame, pero nunca lo hice. Fíjate que nunca lo hice en ese momento, pero sí lo hice más adelante. Y lo que logré fue una cinchaseada. O sea, me apuró. Ok, Pilar es de Guatemala, que es hinchaseada. Hinchaseada quiere decir que me agarraron con el cinturón y te quedas porque te quedas y no te vas conmigo. Wow. Entonces, ese día tomé otra lección de que no podía retenerla. De ninguna manera podía llamar su atención. Entonces, caí en el otro extremo. O sea, bueno, haciendo las formas correctas, todo siendo buena niña, buena estudiante, no funciona. Bueno, voy a hacer lo contrario. A ver si así llamo su atención. Y eso me llevó a muchos problemas que fueron escalando y cada vez fueron peores. Y al principio empezó como un juego, ¿no? Para llamar la atención de mi mamá, de mis padres, pero llegó un momento que quedé esclava de esas conductas y ya no podía escapar. Ya no podía, ya no tenía control. Y fíjate que es bien importante porque nosotros, ahí tú acabas de dar un punto y es, nosotros como niños vamos a exteriorizar en nuestras acciones. No muchas veces diciendo, mamá, me hace falta. Papá, quiero que me abraces, quiero que me des un beso, acompáñame a la escuela, quiero que llegues más temprano. Hay niños que, tú tienes unos niños súper expresivos, Pilar, yo que los conozco y los vi nacer, de verdad te felicito, pero hay otros que nosotros hemos cometido errores de decir, esto se hace y usted se calla y no llore y no se ría tanto. Y desde pequeño les estamos empezando a cuartear sus emociones, a callar sus emociones. Y no nos damos cuenta que cuando el niño llora, que cuando el niño patalea, ese es un efecto secundario de alguna raíz que hay en su alma, de un sentimiento ahí guardado, de una emoción no fracturada y que quiere salir y sale de alguna manera. Entonces nosotros como padres, los que nos están escuchando, nosotros necesitamos reconocer eso. Si ya pasamos esa etapa, todavía podemos hacer cambios, porque cuando identificamos
el problema o identificamos a través del ejemplo de otros qué es lo que puede ocurrir y que realmente los comportamientos de nuestros hijos no son aleatorios, o sea, no vienen así de porque vinieron. Todo tiene una raíz. Y esto me lleva a Juan 8:32 y de hecho Pilar lo saca aquí en su libro y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué maravilloso, porque ahí tú hablas de cómo pudiste identificar eso. Y en la final de este capítulo dice, muchas veces pensamos que es mejor que se quede en el pasado esa situación y no queremos confrontar esas heridas por temor. Y dice, déjame decirte que cuando confrontamos el pasado con la verdad de Dios, experimentamos verdadera libertad. Así es, así es. Porque lo que pasa es de que el ser humano siempre quiere aparentar. Y hablo en general, porque es así, queremos aparentar que nada pasa. Así Pero es. el conflicto está en casa y sigue latiendo ahí como una gotera constante. Fíjate que la misma palabra nos dice que cuidamos muchas viñas, pero la propia mía no cuidé. Entonces la situación está que cuando lleguemos frente al Señor, claramente la palabra dice que Él nos va a preguntar que qué fue lo que hicimos con lo que Él nos dio. ¿Verdad? Así es. Y muchas veces queremos decir de todo lo que hacemos en el ministerio, lo que hacemos para todo el mundo, pero ¿y los tuyos? ¿Y tu casa? Lo que Dios te dio a ti, lo que te pertenece. Y que la familia es nuestro primer ministerio. Correcto, exactamente. Y si esas bases no están fuertes, ¿cómo puedes edificar algo afuera si lo que tienes adentro lo tienes derribado? No es coherente, no es coherente. Y por eso es que vemos tantos problemas en la iglesia, porque todo el mundo se refugia a la iglesia. Pero donde tienes que refugiarte es en tu hogar y levantar todo lo que está allí, tu esposa, tus hijos. Porque si esa familia está fuerte y esa familia se ama y esa familia tiene su tiempo, va a poder ser una iglesia fuerte, van a poder ser funcionales dentro de la iglesia. Pero se cae mucho en doble vida. En iglesias es una cosa, pero en la casa no existe eso. Yo recuerdo que fui a ministrar a una iglesia y estaba un niñito de 2 años y el pastor estaba hablando con toda la gente y el niñito le movía el pantalón y le decía, sí, papá, papá, papá. Sí. Y él no le ponía atención porque él andaba hablando con la hermana, con la fulana, con el hermano, y el niñito, su hijo, ¿verdad? Estaba papá, papá, y yo poniéndole atención, ¿verdad? Y yo estaba hasta nerviosa porque miraba que él no le ponía atención. Hasta que el niñito, imagínate, 2 años y medio, que apenas podía hablar, cambió la dinámica. Y le dijo, pastor, pastor. Y ahí sí lo volvió a ver. Y dije yo, oh, wow. O sea que él identificó en su cerebro, ¿verdad? Siendo tan pequeñito, si le digo pastor, me va a poner atención. Atención. Si le digo papá, no. Wow, qué increíble. Y dije yo, wow, se repite la historia. Así es. Me vi yo de nuevo, yo ya tenía como 22 años y me vi de nuevo en esa etapa a través de ese niñito y dije, wow, la historia sigue repitiéndose. ¿Y cómo tú llegas, Pilar, a confrontar esto con tu mami? ¿Y cómo nace esa relación? Porque aquí uno nos está escuchando y dice, wow, yo también experimenté eso con mi mamá, o soy esa mamá y experimenté eso con mi hijo desde pequeño. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo fue tu experiencia y a través de tu testimonio nosotros podemos aprender cómo llegan ustedes a sanar esa herida de abandono que tú sentías, de rechazo por tu madre, que no era un rechazo voluntario, era un rechazo que ella estaba haciendo algo bueno, ¿verdad? O sea, ella estaba pues dando palabra para otros, ayudando a personas a sanar, sirviendo en la iglesia, era una obra buena. Sin embargo, muchas cosas en las que nosotros podemos hacer buenas, si no son medidas y equilibradas, puede llegar a, como tú dices, a afectar a otros negativamente. ¿Cómo tú llegas a esa sanidad con tu mami? Mira, fue un proceso muy largo. Tienen que leer Huecos del Alma. Así es. Para que puedan comprender, pero quiero partir de un punto antes, y es el hecho de que hay una necesidad inherente en el ser humano, se llame hombre, mujer, niño, padre, madre, etcétera, de sentirse amado. Es una necesidad.
inherente, o sea, dentro de nosotros, de sentirse amado, de sentirse protegido. Es una necesidad de sentirse aceptado, importante, valorado, único, especial, adaptado al lugar donde nació, su familia, su entorno social. Y cuando toda esta necesidad en el ser humano no se da, viene la consecuencia. Así es. Y la consecuencia, pues la podemos ver, ¿verdad? Que se trastoca la identidad de una persona. Cuando no ha recibido desde el momento de su niñez, de su nacimiento, todo esto que le prodiga su padre, su madre, su hogar, su entorno, entonces su identidad se transforma, se cambia. Y es ahí donde abrimos puertas. Fíjate, para las faltas de perdón, para que entre en nosotros el dolor, el miedo, el rechazo, la amargura, el enojo, todo tipo de carencia. Así Y por eso es bien importante resolverlo. Y a mí yo te puedo decir, tú has leído el libro, el Señor me llevó paso a paso. El Señor me llevó como poniéndome encrucijadas, obstáculos, para que yo los fuera traspasando y encontrarme con Él. Porque tenía ideas ateas. O sea, todo esto que bueno, si tú veías, y tú me imagino, y lo puedes exteriorizar en el libro, lean el libro, pues si mi mamá está en la iglesia y tu adversario era la iglesia. Correcto. O sea, tú no podías ver, la iglesia me está quitando, o Dios me está quitando a mi mamá. Dios, la iglesia, los Sí, hermanos. entonces indudablemente nació esa apatía, que es el no quiero entonces a Dios, no quiero a la iglesia, no ese fue como la consecuencia de esa emoción, se albergó ese sentimiento de rabia, de ira, de rechazo. Sí, de rechazo y al mismo tiempo de cierta molestia con Dios, porque es que realmente es donde radica la falta de perdón, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos, aunque no lo admitimos conscientemente aquí, lo tenemos en nuestro inconsciente, culpamos a Dios de eso, de la separación del hogar, porque la iglesia absorbe tanto, ¿verdad? Que decimos, no decimos mi mamá no sabe guardar un equilibrio o mi papá, sino decimos Dios. Sí. Está causando todo esto en nuestro hogar. Y resulta que nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos ha dado poder de decisión y nosotros tomamos esas decisiones. Y cuando vamos a ver, realmente nosotros somos los que hemos hecho de la palabra de Dios una religión. Cuando realmente la palabra de Dios nos guía a tener una relación con Dios, y al tener una relación sana con Dios, eso da como consecuencia una buena relación también con los demás. ¿Sí? Cuando nosotros nos llenamos de Él. Y de hecho, voy a tomar algo que decía Pilar hace ratico, ¿verdad? Todos tenemos esa necesidad de ser amados, de ser aceptados, de ser valorados. Y eso tiene, yo lo veo, Pilar, una raíz. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Correcto, ahí está la... Él, de hecho, se define como Dios es amor. Y Él nos hizo, es nuestro creador, ¿verdad? Y Él nos hizo para no vivir solos, para estar de la mano con Él. Por eso es que cuando el hombre, llámese hombre o mujer, o sea, en la condición de ser humano, nos apartamos y queremos vivir nuestra vida alejados de Dios, vamos a siempre experimentar un vacío, que puede ser que tengamos muchas cosas alrededor, materiales, y hasta estar con la persona que nos la sentimos compatibles, pero hay un vacío porque inherentemente hay una necesidad de ese amor, pero ese amor de papá, que es el que cubre realmente, totalmente tu alma y tu corazón. Entonces, Dios le dio a cada uno de nosotros esa herencia que son los hijos. Y nosotros somos como padres responsables de transmitir ese amor, ¿verdad? Y moldear en ellos ese amor y satisfacer esas necesidades del niño. Y muchas veces
satisfacemos más las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Donde dormir, donde comer, vestimenta, pero nos damos cuenta hoy en día y estamos viviendo tiempos donde vemos familias quebrantadas, sociedades quebrantadas, comunidades, mundo quebrantado emocionalmente. Yo digo que ahí, ahorita tanto que hay la palabra de moda, pandemia, epidemia, hay una epidemia de falta de verdad de valor, de aceptación, de amor del uno con el otro. Cada vez más, perdón, es que nos están aquí pasando una pregunta y doy gracias, voy a aprovechar la oportunidad a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Yo me emociono, perdónenme, y me pongo aquí a hablar con nuestra invitada especial y no veo la pantalla y les agradezco inmensamente. Gracias, Sonia, gracias, Silvia, gracias a los que nos están escuchando, a Lorencia. No veo muy bien desde aquí la pantalla, pero mil gracias por estar conectado en la 94.1 FM, Dios habla hoy, y por la página de Edificando a la Familia. Y créame, si pasen sus preguntitas y dentro de un rato se las vamos a hacer a nuestra invitada Pilar García. Y decía que en realidad somos seres que nacemos con esa necesidad de ser amados, aceptados, valorados, como decía nuestra invitada, y es algo que Dios nos los ha dado así para que podamos nosotros experimentar la esencia y la identidad y el ADN de Él. Pilar, ¿cómo tú dices que pasaron muchos años, pero cuando pasó fue porque tu mamá se dio cuenta de que Pilar había cambiado, que Pilar no era una niña no sé, digamos, dulce, cariñosa, sino que estaba experimentando reacciones que realmente ni ella podía controlar, ¿cierto? Fíjate que yo llevaba la fiesta en paz con mi mamá. De cierta forma la gente no lo percibía porque nos llevábamos hasta cierto punto bien. Todo era que tuviéramos diferencia de opiniones y entonces se soltaba una discusión muy fuerte. O cuando ya fui mayor de edad, cuando cumplí los 18 años, entonces yo me sentí con libertad y dije, bueno, ya puedo tomar mis decisiones. Entonces, pues ya tenía un trabajo, ya me sostenía de cierta forma económicamente, entonces eso me daba cierto poder. Sin embargo, dices en el libro que eras una niña rebelde, peleona. Sí, en la escuela todo el tiempo. Quería siempre ganar, no aceptabas un no por respuesta. Pues era como con lo que se dice, lo que podríamos decir como el comportamiento de una niña malcriada, ¿cierto? Una niña malcriada pero pasiva, o sea, era aquello de que, ¿me entiendes? Yo era buena estudiante, todo bien, pero no iba a aceptar que alguien me llevara a la contraria o que dijera algo que no era, siempre iba a pelear mi punto. De hecho, en el colegio donde yo estudiaba habían cristianas y conocían a mi mamá y me conocían a mí y siempre me identificaban con mi mamá, ¿verdad? Porque mi mamá servía al Señor. Y yo siempre les dejaba bien claro, les decía, mi mamá es cristiana, yo no. O sea, wow. Conmigo es diferente. Sí, pero tú no debieras de comportarte así porque tú vas a la iglesia. Sí, yo soy asistente a la iglesia porque mi mamá me lleva. O sea, siempre les dejé muy marcado. Le confrontabas con dureza. Correcto, exacto. Entonces, a mis 18 años fue bien fuerte porque, bueno, entonces yo ya empecé a trabajar, a mantenerme por mí misma, hasta cierta forma ayudar a mis padres porque tenía esa buena actitud, pero yo ya me iba a manejar sola, no iba a permitir que mi mamá me dijera, y en ese tiempo mi mamá ya tenía un poco más de tiempo para estar conmigo, pero entonces era yo la que la dejaba embarcar. Me decía, mija, ese fin de semana vamos a ver, yo tengo planes, mamá, lo siento. Sí, pero es que yo programé esto, lo siento, tengo planes, claro. Iba. Y esto sí lo quiero contar, no está en el libro, y esto es algo que el Señor me lo traía. Puede ser para el segundo tomo de Huecos del Alma. Fíjate que este es algo que pasó para mi cumpleaños, un 18 de noviembre. Yo me levanté temprano y ya tenía planes para irme fuera de la ciudad con amigas. Uh-huh. Y en eso era mi cumpleaños, yo quería celebrarlo con mis amigas, cuando en eso mi mamá me sorprende y me lleva un cake, un pastel, y me dijo, mira, me dice,
te tengo una sorpresa, y me llevó un cake. Y yo le dije, ¿y ese cake? Y me dice, bueno, ¿por qué hoy es su cumpleaños? Sí, le digo yo, pero vas a tener que esperar hasta la noche para que lo partamos porque yo tengo planes. Wow. Y me dijo, no, me dijo, yo ya tengo planes, van a venir. Y empezó a contarme la historia y le dije, lo siento, mamá. Y ahí empezó una discusión. Porque, podría ser como una pasada de factura, lo que a veces por supuesto, decimos. sí, eso era. Una pasada de factura. La dejé sí. con el pastel en la mano, literal, tomé mi carro y me fui. Y oye, me iba llorando en el carro. Iba llorando porque mi corazón anhelaba quedarse, pero de alguna manera quería hacerle sentir a ella lo que yo había sentido por muchos años. Fíjate. Y fíjate que nosotros, yo escucho experiencias de otros y esto es muy marcado, ¿no? Y por eso nosotros como padres exponemos esto en Edificando la Familia, no con una condenación ni con una palabra de condenación, al contrario. Creemos que fielmente que la palabra de Dios nos trae libertad, es una palabra que no la podemos usar para consuelo, que estos testimonios nos pueden servir a nosotros de ejemplo. Y de hecho estamos escuchando a una mujer de Dios, una mujer que hoy en día ayuda a otras mujeres, a otras familias, independientemente de mujer, hombre, niño, a poder sanar esas heridas del alma. Y que el objetivo de Pilar García con Huecos del Alma es exactamente eso, que nos identifiquemos y podamos nosotros ver en qué tal vez estamos nosotros reincidiendo o haciendo que podamos afectar a otros, y también que podamos identificar que esas emociones que hoy estamos viviendo de ira, de rabia, de por qué siento esto por mi papá, pero por qué no me gusta estar con mi mamá, puede tener hay una raíz, y qué hermoso que se levanten mujeres como Pilar, ministerios como Mujeres con Propósito, al cual tengo la oportunidad y el honor de dirigir, como Ya Basta, también esta organización que ayuda a mujeres abusadas, y que también todo lo que nos pase va a tener una repercusión en lo que nosotros hoy en día somos. Y Pilar, esa pasada de factura, me imagino que entonces tu mamá en ese momento pudo identificar como una mujer sabia, aquí pasa algo. ¿Qué hacía tu mamá específicamente? Porque me llamó la atención, y yo que te conozco, tú una vez me dijiste, y eso marcó a mí como mamá, y era mi mamá, tú le podías contestar mal, y tu mamá que iba a su cuarto y hacía en ese momento. Fíjate que siempre doblaba sus rodillas y oraba por mí, intercedía por mí, todo el tiempo, por años lo hizo. Y yo muchas veces me paré frente a ella y le decía, no ores, decía, porque yo voy para el infierno. Wow. No ores por mí porque yo no voy a terminar nunca en la iglesia ni haciendo nada de lo que yo voy para el infierno. Por eso mi mamá me decía, ¿verdad? Cuando el Señor hizo su obra en mí, me decía, tú eres un tizón arrebatado del infierno, porque realmente mis ideas eran anti Dios, anticristo, antirreligión, todo lo que tenía que ver con eso. Pero Dios hizo una sanidad increíble. Cuando Dios vino a nosotras, de verdad fue algo sobrenatural. La aparición, como Dios me fue llevando para traerme en su amor, fue fuerte. Yo no puse en el libro todo el proceso, pero yo tuve una enfermedad por 2-3 años muy fuerte. Y eso me llevó a Dios. Eso me llevó a Dios, poder entender el plan que Dios tenía para mí. Pero lo que puedo resaltar más que eso era la humildad en el corazón de mi mamá. Porque si bien es cierto, yo había cometido errores, pero ella tenía un corazón humilde para admitirlos y para esforzarse a hacer cambios. ¿Qué hizo? Hizo los cambios. Tuvo que posponer muchas cosas en el ministerio, trabajo, para dedicarse a su hogar, y el resultado lo vio. El Señor se la llevó, pero no se la llevó sin ver la promesa, sin ver el cumplimiento de Dios, no solamente sobre la vida mía, sino de mis hermanos también. Todos ahora sirviendo al Señor a tiempo completo en el ministerio, como pastores, como ministros. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sanando a otros también. Entonces, nuestra familia tuvo restauración, pero se requiere de humildad. Fíjate, aquí podemos ver, no solamente se identificó el problema,
sino que hay que realmente ir, llevárselo al Señor, ¿verdad? Que es el único que puede, el Espíritu Santo de Dios es el único que puede entrar en nuestra alma y poder remover todos esos efectos, eso yo le llamo esos olores putrefactos que puede haber en una herida y los puede transformar, pero no solamente a la persona, a la persona afectada, sino también requiere la sanidad de que en el caso de Pilar, y no sé tu caso, ¿verdad? El que me está escuchando, que la otra parte que hizo, que pudo ayudar a afectar esa emoción en ese niño, pueda tomar, como tú dices, esa humildad de reconocer y pedir perdón. Qué importante es el perdón. Y realmente el perdón no es un sentimiento. Mucha gente dice es que no deseo, es que como que si fuera un sentimiento, no siento perdonar. Y resulta que el perdón es una decisión. Es como decir que tienes no sé, algo que te está lastimando, una culebra está encima de ti y tú es que no siento quitarla. No, es que tienes que soltarla porque si no te va a seguir picando. Sí, y te vas a tener que llenar de ánimo y vas a tener que vencer el miedo porque, ay, tocar una culebra, no sé, o algún bicho que se te ponga en la piel. Pero si no vences ese y no das ese primer paso, entonces vas a seguir caminando con ese dolor. Y ahí, qué hermoso fue que Finita, ¿verdad? Así le decía yo de cariño y le dicen sus familiares, y mis saludos para sus hijos, su familia, que ellos están cosechando ese bello legado de toda una familia sirviéndole al Señor. Y aquí podemos ver cómo este ejemplo de restauración, cómo dos personas, tanto su padre como la mamá de Pilar García, reconocen, ¿verdad? Su ausencia, su falta, que no fue voluntaria, no lo quisieron hacer, sino pues se entregaron a una actividad y tal vez tú te estás entregando a tu trabajo porque necesitas pagar deudas, porque necesitas pagar una casa, pero ¿qué tanto eso está afectando a tu familia? Es algo que necesitamos realmente como familia poner atención, porque muchas de las cosas a veces vemos nuestros hijos, todos están en drogas, están fuera de la iglesia, están en pornografía, tal vez ya no quieren ni siquiera tener relaciones con el diferente sexo, sino con su mismo sexo. Hay tantas distorsiones de nuestras emociones, sentimientos, que realmente nosotros como padres, en vez de atacar el efecto secundario, necesitamos ir y a la raíz y buscar esa ayuda necesaria para poder sanar de raíz. Fíjate que hay otro capítulo, pero yo sé que te tengo que invitar otra vez, Pilar. Esto es demasiado, ¿verdad? Pero hay otro capítulo que me llamó sumamente la atención, ¿verdad? Y que aquí se ve muy marcado lo que es la vergüenza, lo que es la culpa, lo que es sobre todo la culpa, el miedo. Y es Un león en mi habitación. ¡Wow! ¡Qué capítulo! No. Yo me lo leí 2 veces porque ese fue, por ese capítulo me gané el libro, porque fue porque para mí la palabra león, yo lo identifico con fortaleza, con protección. Y realmente cuando lo leí, esto fue lo que pasó en esa habitación. Háblame un poquito rápidamente de Un león en la habitación. Bueno, ese libro, en ese capítulo específicamente, yo tuve una situación muy fuerte con un acoso sexual, ¿verdad? Hacia mi persona. En este tiempo yo ya estaba buscando de Dios y tú sabes, el enemigo va a buscar todo lo que esté a su alcance para derribarte, y no lo logró a través de mi familia porque logramos sanar y restaurar y avanzar, pero entonces él no se iba a quedar tranquilo, iba a buscar siempre la forma de desanimarme, de hacerme retroceder, y esto pues fue muy fuerte. Fue un acoso sexual de una persona que estaba en autoridad, a la cual yo amaba y respetaba. Entonces fue bien difícil poder afrontar ese tiempo, porque todo lo que yo creía como santo, limpio, puro,
el enemigo pudo de alguna forma desenfocarme y ver que no era así. Y querer otra vez levantar dentro de mí, si te das cuenta, es el mismo. Es una diferente dinámica, exacto, pero el mismo patrón siempre de querer revelar en mi corazón en contra de Dios. ¿Por qué tú estás permitiendo esto para mí? Si me amas, si me cuidas, ¿por qué estás permitiendo? Es que realmente no era algo en contra del propósito. Correcto. Yo esa frase la tengo bien en mi cabeza. El enemigo no está en contra tuya, está en contra del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Correcto. Y por eso va a ser lo imposible. Si no lo pudo hacer de pequeño, te lo va a presentar en tu edad media, en tu edad adulta, pero de alguna forma él quiere eliminarte porque él sabe que eres un regalo, o sea, eres un instrumento de bendición y lo vemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, no es que tú tenías algo malo, era realmente al contrario, que para él eras un arma muy fuerte en el reino de Dios. La verdad es que ese episodio de mi vida me marcó casi por 5 años, porque no podía sobreponerme, no podía comprender por qué eso había sucedido. Sin embargo, tú lo leíste ese libro, pude ver la protección de Dios de una manera sobrenatural y real. O sea, no solamente saber que Dios está ahí protegiéndome, no, verlo con mis propios ojos, que Él estaba ahí protegiéndome y sacándome adelante de esa situación. Y tratando con mi corazón en esas áreas, porque a la final el Señor también está en control y Él permite, ¿verdad?, en su soberanía que nosotros atravesemos todo tipo de situaciones, porque Él nos prueba nuestra fe. Recuérdate que nosotros vamos en una carrera y nuestra carrera es de crecimiento, ¿verdad? A veces se piensa religiosamente dentro de la iglesia que con ser cristiano y aceptar a Cristo y levantar la mano ya lo tenemos todo. No, ahí simplemente estamos aceptando por gracia la salvación. Pero las consecuencias que traemos de un mundo viciado, de donde nosotros venimos, esas las tenemos que trabajar nosotros. No podemos dejar que Dios haga todo. No. Gente piensa de que, como dice la palabra, que yo voy a venir al Señor y Él ya me hizo libre y todas las cosas viejas pasaron. Claro, por supuesto que todo lo pasado, todos los pecados cometidos ya pasaron, pero esas consecuencias que quedó viciada tu alma, eso lo tienes que confrontar. Y es un proceso. Y es un proceso, no es instantáneo. No es de la noche a la mañana. Es algo que toma tiempo. Y muchas veces lo vas a pasar, puede ser que tomes tú el que lo quiero hacer y otras veces necesitamos de otras personas. Correcto. De otras personas. Yo me gozo porque en mi caso Dios me presentó a Pilar hace 15 años y de hecho Pilar fue una de las personas que caminó conmigo ese proceso. Así que no nos hace menos valientes ni cobardes el decir necesito ayuda. Y tal vez tú seas ministro, seas pastor, seas ingeniero y tú dices, ¿cómo yo voy a decir que estoy sintiendo esto? Imagínate, van a decir que estoy inmaduro, que soy cobarde y realmente que al contrario, eres más valiente cuando te atreves a decir necesito ayuda y la voy a buscar. Exacto. ¿Cierto? Y es que tiene una connotación muy profunda, te voy a decir por qué. Porque muchas cosas que nosotros minimizamos en el corazón, para Dios son muy importantes. Te voy a dar una cita que es de Oseas 12:14. Cuando yo me encontré con esta cita, a mí me sacudió por dentro y dije, Dios mío. La vamos a anotar ahí, de Oseas 12:14. A 12:14. Te la voy a leer. Dice, pero el pueblo de Israel provocaron con su amargura al Señor. Vea que cuando yo tengo amargura en el corazón, cuando yo tengo enojo en el corazón, cuando yo tengo falta de perdón en el corazón, estoy provocando al Señor. Wow. Cuando yo me encontré con esta cita, yo dije, fíjate que cuando el pueblo de Israel, por eso dice la palabra que todo lo que hizo el pueblo de Israel quedó como sombra para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Cuando ellos salen de Egipto, el Señor los pasa por el Mar Rojo, pero se encuentran con el primer lugar que es Mara. Mara es el lugar de las aguas amargas. Así es. ¿Por qué el Señor llevó a su pueblo al primer lugar después de haber salido de Egipto y haber atravesado el Mar Rojo? ¿Por qué los llevó a Mara? Porque quería enseñarles
las aguas amargas que ellos llevaban en el corazón. Ellos habían estado por 400 años esclavos en Egipto. Asimismo nosotros, cuando hemos estado en el mundo, nosotros hemos sido esclavos de Satanás y del pecado, y de adicciones, y de odios, y de rencores, y de desidia, de amarguras, de tantas cosas. Igual el pueblo de Israel. Había estado 400 años cautivo y tenían enojo contra los egipcios, tenían amarguras, tenían muchas cosas, pero el Señor los lleva a Mara para confrontarlos con el corazón, con su propio corazón, y decirle, ven esas aguas amargas que no se pueden tomar, así está el corazón de ustedes, con amargura. Por eso se los dijo aquí al pueblo de Israel, les dijo, ustedes con su amargura me han provocado. Pero fíjate qué precioso, porque el Señor les dio, dice, un árbol, y le dijo que cuando pusieran ese árbol entre las aguas iban a ser dulces. El árbol es el tipo de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro árbol de justicia. Y eso, entonces, por eso que tú esto lo puedes discernir de esta manera. Y cuando ese árbol choca con esas aguas, se transformaron en dulzura. Eso es lo que hace el Señor cuando entra a nuestro corazón. Así es. Nuestras aguas amargas se disipan y empieza a producir ese manantial de agua dulce. Y eso ya sube con olor fragante. Y fíjate que estás respondiendo una de las preguntas que uno de nuestros oyentes preguntaba. ¿De dónde cree usted que viene la amargura? ¿Y cómo identifica la raíz de esa amargura? Y tú lo acabas de decir, ¿verdad? O sea, una amargura es un sentimiento que no ha sido sanado y se va albergando y guardando y ya, pues, lo que sale de ese sentimiento son olores que nadie quiere estar ahí al lado de una persona que huele mal, ¿verdad? Ahí tengo la cita, dice Hebreos 12:15, dice que brotando una raíz de amargura, dice, muchos sean contaminados por ella. Fíjate que apenas está hablando de la raíz, no está hablando del árbol. Dice, brotando una raíz de amargura, dice, muchos sean contaminados. La amargura realmente, casi siempre su origen va a estar en la falta de perdón. A los amigos, a los padres, a las situaciones que nos tocó vivir, y de cierta forma es una rebelión en contra de Dios, porque ¿por qué Dios tú permitiste que esto me pasara a mí? Así ¿Por es. qué me permitiste tener estos padres o nacer en esta familia o padecer pobreza o cualquier situación? Entonces, en lo más profundo de esa amargura, lo que realmente hay es una falta de perdón y una rebelión en contra de Dios. Y fíjate que en Mateo 15, 18 al 20, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús vino y realmente para mostrarnos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que cómo lleva nuestro Señor al pueblo de Israel a esas aguas amargas, amaras, ¿verdad? Para mostrarle, pero vemos en el Nuevo Testamento, Jesús le dice a sus discípulos, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cuando yo lo leí, yo digo, mira, estamos tan preocupados. ¿Cómo nos vamos a no contaminar de enfermedades, no contaminar de virus, de bacterias? Y realmente aquí el Señor, y la palabra es viva y eficaz. Y la palabra es ayer, hoy y siempre. Yo realmente, o sea, y Él nos está diciendo, hey, lo que te va a contaminar y tenle más miedo que te va a enfermar es lo que hay en tu corazón. Y de hecho a mí me ha tocado, Pilar, trabajar en los dos estadios, ¿verdad? O sea, con las enfermedades del alma, pero también con las enfermedades físicas. Y veo como una herida del alma que no ha sido sanada, una falta de perdón, una amargura puede llevarte a una enfermedad física. Sí, claro. El cáncer. ¿Por qué? Porque todas estas emociones se traducen en reacciones en los neurotransmisores, en movimientos químicos de nuestro cuerpo que afectan. De hecho, si no, haz la prueba. Si tú empiezas a pensar en aquella pastel que te hizo tu abuelita, ya empieza la boca
¿sí? Correcto, hacerte agua. Se te agua la boca porque empezaste nada más que a pensarlo y automáticamente vino a tus papilas gustativas el sabor a la manzanita, así como tú dices que viste una manzana roja y te vino eso a la mente, ¿verdad? O sea, que afecta directamente. Entonces, muchas veces estamos tratando con depresión, estamos tratando con enfermedades en nuestro cuerpo, dolores musculares, dolores, y puede tener una raíz en mi alma. Yo he visto personas, y yo sé que tú, Pilar, lo hemos conversado, personas que con cáncer, y resulta que eso vino esa enfermedad luego de un trauma muy grande, sea la pérdida de un pariente, de un padre, un esposo, un hijo, de un suceso traumático y que se albergó y no se pudo sanar a tiempo. Luego empiezan a salir esos olores, yo le llamo así, ¿verdad? Cuando algo está tapado, pero que ahí está lleno tal vez está cociendo algo, y salen no solamente en lo que hablas, en lo que piensas, sino también en dolores físicos. ¿Sí? Entonces, nosotros realmente, si conocemos eso, como dice su palabra, vamos realmente a poder hacer algo al respecto, porque aquí no lo hacemos como que, ay, qué bonita conversación la de hoy, qué buen programa. No, esto nos tiene que llevar a nosotros examinarnos, pero a la luz de la palabra, porque, óiganme, esta palabra, así como le pasó a Pilar, así como yo también en mi testimonio, a los que me conocen y puedo escuchar a otros que también tienen su testimonio, el único que puede ayudarnos a poder perdonarnos a nosotros mismos, perdonar la ofensa de otros, es nuestro Señor. No hay otro que nos pueda ayudar. Así es, así es. Pilar, tú tienes al final del casi el capítulo 15, y quisiera que de hecho te los pudieras decir, una guía de utilidad de cómo es ese proceso de sanidad. ¿Cómo yo puedo empezar ese proceso de sanidad? Son 7 puntos, ¿no? 7, no, perdón, son 10 puntos. 10. Si nos los puedes rápidamente, yo sé que, porque quisiera que pudieras orar por estas personas que están allí, Pilar, escuchando en este momento. Y sabemos que a Pilar García también la pueden conseguir en Facebook, en su ministerio de Pilar García. También la podemos conseguir el libro de Huecos del Alma, que de verdad los invito a que lo puedan leer. Van a no solamente a poder discernir, identificar sus emociones, sino conocer a esta hermosa mujer que es un testimonio de lo que hace el Señor en nuestras vidas cuando nosotros nos abrimos, le buscamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y podemos experimentar la restauración, no solamente de un individuo, la restauración de una familia, que esto ha impactado en la familia de ella, porque así como los efectos negativos se multiplican y podemos estarlos heredando a nuestros hijos, también los efectos positivos. Entonces, es importante que nosotros lo podamos hacer. ¿Nos puedes ayudar a cómo caminar en ese proceso? Sí, déjame decirte que la bendición de Dios es más expansiva que lo negativo que podamos haber vivido. Amén. ¿Verdad? Y en cuanto a mi familia, yo he podido corregir muchas cosas en cuestión de ahora que soy madre, ¿verdad? Porque a veces nos es fácil juzgar desde la posición de hijos. Pero sí, bueno, cuando ya nos toca ser padre y madre, bueno, pues entonces es el momento de demostrar que tú puedes de cierta forma mejorar, porque a veces somos buenos juzgando, pero no haciendo. Así es. ¿Verdad? Y ahora que yo soy madre, al principio yo bregué mucho con querer cambiar la página de lo que mi madre había hecho conmigo, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, dame el equilibrio entre el ministerio y mis hijos, y siempre he podido, Dios me ha dado esa gracia para poder de alguna manera involucrarlos y llevarlos, y veo una diferencia abismal entre la niñez que ellos tienen a la que yo tuve, ¿verdad? No soy una mamá perfecta, he cometido errores, pero he podido
seguir el ejemplo de mi mamá en cuestión de ir a mis rodillas y clamar al Señor y clamar por ese equilibrio. Amén. En cuanto a esto, muy importante los pasos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dar para recibir sanidad. Número 1, siempre es admitir que necesitamos ayuda, porque si estamos cerrados a eso, no hay manera, ¿verdad? Tenemos que admitir que necesitamos ayuda y que tenemos un problema, ¿verdad? Y que ya no queremos seguir así. 2, tenemos que vencer el temor a confrontarlo, porque a veces no queremos entrar al hueco del alma y ver qué hay allí. No Así queremos, es. nos da miedo, nos da vergüenza. Algunos les da flojera, dicen, ay, no, ¿verdad? Y prefieren, ya están acomodados a vivir de esa manera, ¿verdad? Aunque tengan problemas, pero quieren seguir viviendo así. El tiempo nos va a curar y resulta que no. El tiempo no lo cura, no lo cura. El tiempo no lo cura. Identificar siempre los malos ejemplos que recibimos en la niñez y que crearon un patrón de conducta en nosotros es muy importante, porque a veces nosotros repetimos, ¿verdad? Lo que aprendimos, no lo que nos enseñaron con palabras, sino lo que aprendimos viendo. Ay, sí, mi papá sí era. Ay, mi mamá sí era. Sí. Y seguimos haciendo lo mismo. Identificar esos patrones que son como parásitos, que se te pegan y no te puedes deshacer de ellos. Así es. ¿Verdad? Y haciendo un cambio. ¿Y cómo saber qué hay adentro del alma? Pues es sencillo, hay que escucharse hablar. ¿Qué tanto hablo yo durante todo el día? Hablo mucho negativo. Hay algo que no está bien en mi corazón. Soy muy pesimista. O siempre estoy hablando, murmurando de la gente. O sea, escucharse, hablar para saber qué hay en el alma es muy importante. La palabra de Dios lo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. ¿Verdad? Y 5, dice no olvidar orar cada día al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es realmente nuestro guía, nuestro maestro, el que revela lo que hay adentro. Que te va a redargujir y te va a sacar, te va a exponer. Que David decía, perdóname por los pecados. Y él pedía perdón por sus pecados, pero decía, pero métete más adentro. Y saca aquellos que aún yo no sé que están allí. Aquellos que me son ocultos, eso saca. Sí. Y qué hermoso, les invitamos el libro de Salmos y los Salmos. O sea, realmente, si tú no sabes qué orar, qué decir, cómo exteriorizar, porque tal vez ni te salen las palabras, Pilar. Yo he visto personas que dicen que no puedo ni decir cómo me siento. El libro de Salmos te va a ayudar, porque David allí nos los explica muy bien y cómo él abre su corazón y lo dice. Sí. Seguimos en el punto 6. El 6 sería estudiar, como tú estás diciendo, el libro de Proverbios y Salmos. También Proverbios en especial fue un libro que trajo demasiado equilibrio a mi vida, porque ahí fue como un espejo para mí de darme cuenta, yo estoy fallando en esto, yo estoy fallando en esto, yo estoy fallando en esto, y fue como ir yo misma, voy a corregir esto. Así es. Voy a corregir esto. No voy a esperar que baje un ángel y me diga, no, yo lo voy a corregir. Es mi trabajo. Es una decisión. Es una decisión. Así es. No puedo dejar que nadie lo haga por mí. Yo lo tengo que hacer. Así y tengo que ser diligente en eso. Y yo sí invertí mucho tiempo. Así es. En poner por obra mucho de lo que leía. Mucha la palabra ser hacedores, ¿verdad? Y no solo oidores olvidadizos. Y número 7, que está muy importante, buscar un mentor, un pastor lleno del Espíritu de Dios. Siempre he dicho, a ver si es hombre, pues, si eres un hombre, busca un hombre. Así si eres es. una mujer, ¿verdad? Para que te ayude en tu proceso de sanidad, ¿verdad? Y también, esto es muy importante, no desesperarse cuando nosotros vemos que no avanzamos, porque yo caí en desesperanza muchas veces, pero el Señor me dijo, vive un día a la vez. Vivir un día a la vez es muy importante. Lo que ya no pudiste hacer hoy, mañana lo vas a hacer, pero que el avance que tuviste hoy lo celebres, te goces con el avance que tuviste hoy. Quizás mañana retrocedas 1 o 2 pasos otra vez, pero otra vez vuelve a levantarte cada mañana a la carga o en oración con el Espíritu Santo para avanzar, ¿verdad? Y sobre todo aprender a perdonar y a pedir perdón, ¿verdad? Que es el punto 9, y perdonarse a sí mismo. Porque a veces sí nos es fácil, Daisy, perdonar a otros. Hasta cierto punto sí podemos perdonar a otros. Pero cuando se trata de perdonarnos a nosotros mismos, esa es la parte difícil. Sí. Porque el problema es que no lo admitimos. Creemos que estamos bien. Y yo he escuchado frases como que no sé si Dios me pueda perdonar. Wow, mira, no hay pecado grande ni pequeño que Dios no pueda perdonar.
Muchas veces somos nosotros los que no alcanzamos a tomar ese perdón y a perdonarnos a nosotros mismos. No nos sentimos merecedores de tomar ese perdón. Lo que pasa es que muchas veces se dice ese tipo de frases porque a veces también nos es difícil humillarnos. Así es. Decimos, es que Dios no me puede perdonar eso. Pero dice la palabra que se humilla y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Amén. Debe de haber humillación y apartarse completamente de esa conducta. Y el Señor está ahí suavecito para ti. Así es. Pero son los elementos importantes. Qué hermoso, qué hermoso. Y les quiero invitar que si tú estás en este momento, en ese estadio de que necesitas y te estás escuchando y estás escuchando a otros, ¿verdad? Y dices, oh, wow, esto hace clic conmigo, con mi vida, con mis hijos y necesitas ayuda. Escríbenos en edificandolafamilia2021@gmail.com y tenemos programas de sanidad para ti. No solamente también llénate de la palabra, con la palabra de Dios, con libros que realmente te van a ayudar en lo personal, en lo espiritual, como Huecos del Alma. Pero escríbenos si ese es tu caso y nosotros podemos ofrecerte herramientas, programas de sanidad que puedan ayudarte en ese proceso que Dios te quiere llevar. Pilar, mil gracias por haber estado. El tiempo se va volando. Quisiera que fuéramos, y de verdad que no va a ser la primera, esta es la primera de muchas, ¿ok? Quiero que nos sigas acompañando con tantas anécdotas y testimonios de vida, pero no te quiero dejar ir sin antes que puedas orar. Orar por aquel que primeramente no conoce de papá. Y segundo, por aquel que ya lo conoce, pero no sabe cómo realmente poder rendirle todas esas emociones, todos esos sentimientos y ser libre. Vamos a orar. Paso número 1 es muy importante entender que no lo podemos hacer por nosotros mismos, que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, que sea Él el que intervenga, el que nos muestre el camino. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Yo intenté y fracasé miles de veces hasta que lo tomé en cuenta Él y entendí que Él era el camino, que Él era el que me iba a llevar, que Él era la puerta para poder entrar a esa nueva vida. Su palabra dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Cuando Amén. Tú vienes a Él, vienes al reino de Dios. Así que cierra tus ojos este momento. Vamos a orar y vamos a decirle con toda sinceridad, Señor Jesús, te doy gracias porque tú has traído este tema de sanidad. Es tan importante, Señor, para nuestras vidas reconocer que te necesitamos en cada área de nuestra vida, en nuestra vida emocional, en nuestra vida intelectual, en nuestro hogar, en nuestra vida familiar. Señor, te hacemos la invitación esta mañana a que tú puedas entrar a lo más profundo de nuestro ser, ahí donde nadie puede hacerlo, donde solo tu Espíritu Santo puede entrar y sanar cada hueco de mi alma, cada aquello, Señor, que está dentro de mí, que ha creado patrones de conducta, que saca un aroma que no es agradable delante de ti. Yo te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo entre a ese abismo que hay dentro de mí, en mi alma, y que, como dice tu palabra, un abismo llame a otro abismo al sonar de tus cascadas, que tus ondas y tus olas pasen y penetren y saturen Señor. Todo mi ser con tu gloria y con tu presencia. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego todo lo que hay en mi corazón. Señor, tómalo. Tú eres el único experto. Tú me conoces, tú tienes mi diseño. En esta mañana me pongo en tus manos. Señor, muéstrame el camino, ábreme las puertas. Si me he sentido esclavo, si me he sentido atrapado, si me he sentido, Señor, agobiado, que no puedo salir en opresión. Señor, yo sé que tú tienes esas llaves, Señor, para sacarme de esta cárcel. Me entrego a ti, me humillo, me ofrezco a ti, Señor. Señor, trabaja conmigo. Yo no puedo hacerlo por mis propias fuerzas,
pero sé que tú sí puedes hacerlo por mí. Ayúdame, me rindo, me humillo. Señor, perdóname, me arrepiento de todo mi corazón. Señor, gracias, porque tú eres bueno y porque tú tienes planes de bien y no de mal para mí, para darme un futuro y para darme una esperanza. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, gracias, gracias Señor por este momento. Gracias Pilar, te bendecimos, que realmente tú y tu familia sean prosperadas, que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida y que en la casa del Señor mores por largos días y que siga siendo de bendición a la comunidad de Austin y de todos, porque ya Pilar es internacional. Así que gracias a la 94.1 FM, a Dios habla hoy y nos vemos el próximo programa, el próximo viernes. Gracias, Dios les bendiga. Hasta pronto, bendiciones.